Antes de empezar el vídeo, cuando lo estaba editando, he vuelto a buscar en Google información sobre esta marca y resulta que sí, que al final los han imputado a la empresa Nuskin por difundir información falsa y engañosa. Por lo tanto, todo el vídeo este ahora tiene mucho más sentido, porque realmente sí que era una puta estafa. Han participado muchísimas Instagramers, como las que veis en pantalla, y a día de hoy yo no he visto que hayan pedido ni perdón, ni disculpas, ni pollas, muchas de ellas. Empecemos. Hoy me voy a sentar, la verdad, porque lo que se viene hoy es una hostia piramidal bastante fuerte a estas putas mierdas, porque realmente lo único que consiguen con esto es literalmente estafar a la gente. Así que hay muchísimas, pero muchísimas Instagramers, pues de millones de seguidores cada una, metidas, involucradas en este tema. Y como es muy extenso, os voy a pedir que os cojáis una Coca-Colita, una cerveza o lo que os dé la gana, unas palomitas, me escuchéis atentamente porque es una puta estafa esto. Según lo que están pintando muchas personas, es una puta estafa, pero más que nada porque tiene muchísimas denuncias desde 1990 la empresa que ha creado esto. Antes de nada, me gustaría pediros en este vídeo unos 20.000 likes. Llevo toda la puta mañana investigando sobre este tema, así que me gustaría que lo apoyaseis. Y si queréis más vídeos como este, intentando ver alguna que otra movida de marcas o en sí temas que puedo llegar a investigar, dejaos esos 20.000 likes, suscribíos y vamos a empezar. Antes de nada, voy a explicaros lo que es una estafa piramidal. Las empresas, bueno, empresas de mierda que suelen hacer estas cosas, suelen ponerte encima de la mesa propuestas súper de la hostia, que prácticamente te están regalando el dinero según ellos te lo venden. Grandes ganancias, un equipo que te está presionando pero mientras te está dando como mucho aliento, mucha confianza, te está diciendo que vas a conseguir lograr tus sueños, comprarte ese Lamborghini que tú quieres, comprarte esa casa, ayudar a tu familia, cuando realmente todo eso es humo. De primeras, lo que he podido llegar a ver es que ha habido un montón de Instagramers, un montón de personas alentando a la gente a comprar sus productos de Nuskin, que es como mierdas de estas para limpieza facial y que hacen como que tu cara sea de porcelana, de anti-age y estas mierdas. La mayoría son puta basura, solamente tienen hidratante, y para que veas un cambio tan evidente, o tienes que pasar por cirugía o, lo siento mucho, eres mayor. Pero realmente el producto se queda bastante apartado, porque lo que hacen en esta web es intentar coger a gente de 10.000, 70.000 seguidores, gente que tenga más o menos influencia o peña que no tiene trabajo, que está desesperado buscando algún tipo de alternativa para conseguir dinero, y más en épocas de pandemia mundial, que ahora mismo pues está todo el mundo comiéndose los mocos. Aquí en España, por ejemplo, hay un problema con los ERTEs de la hostia, de que hay colegas míos que llevan 3 meses sin cobrar el ERTE, es decir, que no están cobrando ni un puto duro. La cosa con esto es que intenta captar a esa gente prometiéndote el cielo, pero antes poniendo una inversión inicial que, según he estado leyendo, puede oscilar a los 1.000 euros. De hecho, estas maquinitas las están vendiendo como si fuese magia, y un montón de peña profesional, dermatólogos y dermatólogas, incluso médicos, han llegado a salir diciendo que este tipo de productos, el hecho de pasarte maquinitas por la puta cara, puede llegar a ser perjudicial para tu piel. Por lo que es que me parece impresionante que incluso han llegado a salir a defender esta puta mierda después de que saliese todo este revuelo. La denuncia llegó contra Nuskin, una empresa internacional con base en Utah, Estados Unidos, que se encarga de vender productos anti-age, lo que incluye cremas y putas mierdas de estas. Todo arrancó en redes sociales, donde esta máquina empezó a aparecer en las páginas de Instagram de un montón de modelos y de influencers, sobre todo latinoamericanas, por lo que muy seguramente va a acabar apareciendo aquí en España. Por lo que quiero hacer también este vídeo para que no haya peña que caiga en esto, lo que muchísima gente está pintando como una puta estafa piramidal. Básicamente todo parece una estrategia de marketing. Tú hablas del producto, dices aquí lo podéis comprar, incluso poner con mi código tienes un descuento de no sé qué, en este caso no. Pues al fin y al cabo todos hemos hecho campañas de publicidad en ese estilo. Hablar del producto y luego poner el link en la descripción o el pie de foto o lo que sea. El problema es que para poder acceder a este tipo de productos con descuentos especiales, se tiene que vender el producto a conocidos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en una estafa piramidal, al final el que más se beneficia es el que está encima de la pirámide. Y si tú estás aquí y quieres llegar a acceder a esos productos con descuentos especiales, tienes que venderle eso a 5 personas y que esas 5 personas se lo vendan a otras 5 personas. Por lo cual, si lo pintas tú así, dices, hostia, es perfecto. Al fin y al cabo es trabajar por comisión, es de puta madre, te llevas una parte y la empresa se lleva otra. Se ve reflejado en la investigación que se realizó a esta empresa en 2015, en la cual la misma declaraba no pagar ninguna comisión al 93% de sus revendedores. Por lo cual, esto es un win-win en toda regla para la empresa que está vendiendo esto, porque si encima no pagas a los que están revendiendo el producto, apaga y vámonos, y encima tienes que meter una puta pasta inicial. Es que es impresionante. A pesar de estas desalentadoras cifras, estas empresas siguen vendiendo sus esquemas de marketing multinivel, que es para pintarlo bonito, como oportunidades de trabajo que te vuelven millonarios. Siempre están con esos discursos alentadores, con vídeos donde se puede ver un Ferrari detrás de ellos, o diciendo, es que todos tenemos que unirnos, tenemos que intentar estar luchando por
esto, haciendo mucho hincapié en la hermandad, en estar unidos todos, en conseguir hacer dinero, en no hacer caso a esas personas que no confían, porque es que el dinero no te lo regalan, pero esto es una oportunidad de verdad. Putas mierdas que lo único que consiguen es que haya un montón de gente y muchísimas denuncias, que es un esquema de marketing multinivel, básicamente una empresa que busca realizar estafas piramidales sin las consecuencias legales que las mismas conllevan. Igualmente funcionan como este tipo de estafas, en la cual para ganar dinero tienes que vender productos o conseguir más gente que venda dichos productos. Se puede justificar porque son estafas con la realización de una simple cuenta. Si para subir en la empresa, necesito traer a 5 personas y estas a la vez deben traer a 5 más, solo se tiene que repetir este ciclo más de 14 veces para que toda la población del mundo esté involucrada en la empresa. Además, se le suma el hecho de que apunta a gente desesperada, gente sin empleo, gente con necesidad de trabajar y gente a la cual le estás vendiendo algo que es literalmente mágico. Os voy a poner un pequeño fragmento de un vídeo de un presentador estadounidense de la televisión donde cogió y arremetió contra Herbalife, que Herbalife es un producto rollo de vitaminas y demás que lo ha promocionado hasta Cristiano Ronaldo, y que para entender esta puta mierda de Nuskin os va a venir de puta madre. Materials feature flashy cars and luxury travel that you can achieve. And just watch a distributor from Longevity walk you through a future dream scenario in exquisite detail. In 2 years, this is what's going to happen. You're going to drive to your work. You're going to walk into your boss's office. You're going to sit down and you're going to quit your job. You're going to explain that little pyramid scheme thing that you almost got terminated for last year. You're now an entrepreneur and you're going to be doing that full time. Whoa, back up. Did you just say pyramid scheme and then almost got terminated? Esta piba que tiene que ver con todo este mundillo de supuestas estafas piramidales, tengo que decir supuesta por el tema legal, pero aún así es como intentar venderte la moto de decir, mira, aquí no le gustaría mandar a tomar por culo a su jefe, decirle que se muera, en 2 años vas a poder conseguir un Mercedes plateado y podrás irte en él a tu casa a seguir con tu negocio mega multimillonario que yo te estoy vendiendo. Vamos a ver, para empezar, nadie te regala el dinero, de esa facilidad, y alguien que sabe cómo generar dinero a mansalva no te lo va a vender a ti por tu cara bonita, como es lógico y normal. Se lo va a quedar para él o para algún allegado suyo y a tomar por el culo. La gente es egoísta, no te va a regalar el dinero. Es que eso es lo que me toca a los cojones. Go out to the parking lot. You're going to get into your silver Mercedes that Longevity has paid for, and you're going to drive home. Oh, no, wait, actually, first you're going to drive to the bank. I'm sorry, I hate to dwell on this, but you definitely said pyramid scheme back then. But you cannot deny the picture that she paints is enticing. Who doesn't want to tell their boss to go f*** themselves? But MLMs hold out the hope that if you work hard, you can take control of your life, start your own business, and help your family. But how real is the opportunity? Well, let's take a look at just one of these companies in depth, Herbalife. You saw its pitch earlier. It was the one that you were supposed to send to 10, 20, 100 people. It sells nutritional supplements like shakes and vitamins. And about those products, in its early days, Herbalife was accused of overstating their health benefits, claiming in the 80s that one product helped relieve everything from venereal disease to tumours to bedwetting. Ayuda a mitigar todo, desde ETS a tumores, pasando por mojar la cama. Me recuerda muchísimo a las mierdas estas homeopáticas de, uy, te duele el ojo, vale, échate un poquito de este colirio homeopático, así, unas gotitas, y si ves que unos días no se te ha pasado, pues ya ve al oftalmólogo. Yo te estoy vendiendo una puta mierda, esto no sirve de nada, así que por favor ve a un especialista. And back then, their founder, Mark Hughes, was asked by a Senate subcommittee to answer experts who'd called his diet products into question, and this was his response. I think if they're so expert in weight loss, why were they so fat yesterday? It seems to me, and I'm not trying to make any jokes, but I do think that they ought to use our product. O sea, el responsable directo de Herbalife ha cogido y le ha dicho a los profesionales, a los médicos, dietistas, lo que sea, hombre, si son tan expertos en alimentación, ¿por qué están tan puto gordos? Yo no estoy intentando hacer un chiste, ¿eh? O sea, ellos tienen que utilizar mis productos. Tú lo que eres es un subnormal y ya está. Y esta clase de gente es la misma que está en este producto que están vendiendo tantísimas influencers. First, he seems great. But that was 30 years ago, and a lot has changed at the company since then. Although, when ABC News filmed some Herbalife distributors just 2 years ago, they found some claims that seem to echo the company's past. This Herbalife distributor in New York City told us the story of a woman who overcame an inoperable brain tumor thanks to Herbalife. Whatever the
It is the product did and helped her a lot. New recruits were told Herbalife products help to treat heart disease. 24 years ago, I had early congestive heart failure. Nothing worked. And even helped one woman get pregnant. I'm 40 years old, got my first pregnancy. Esto evidentemente es otro puto nivel en comparación a lo de Nuskin. Esto es ya de ser despreciable, de literalmente venderle algo a alguien que no vale de una puta mierda y decir que esto ha habido a gente que le ha curado problemas del corazón, que ha conseguido que una mujer se embarace gracias a Herbalife y que también curase un tumor inoperable. Es lamentable. Y lo mismo que están vendiendo por la otra parte, de que hace que tu cara parezca que tienes 2 años como el culito de un bebé, pues evidentemente es mentira. Así que en estas mierdas no os metáis, porque ya hay muchísimas Instagramers que han salido incluso a defender esto, porque evidentemente están pagadas por detrás y no quieren que todo eso se desmonte, como es lógico. Esto es lo que te suelen prometer. Bueno, ganancias anuales de $500,000, guau, vas a ser millonario. Por favor, ven aquí, lámeme los huevos dándome las gracias por descubrirte este puto business de la hostia. Más de 100 personas me han escrito con sus experiencias y todas ellas desesperadas por generar algún tipo de ingreso, pero ninguna lo logró. Meterse en esta clase de mierdas hace que al final no ganes nada y que los de arriba sí que ganen. Yo no sé si las influencers que están metidas en esta mierda son conscientes de lo que están vendiendo, a lo mejor no tienen ni puta idea, quiero pensar eso, pero me parece completamente ridículo que después de que haya salido todo esto a la luz, haya habido varias de ellas, una en concreto que tiene 4 millones de seguidores en Instagram, haya salido a defenderlo después de que se haya visto que también ha habido otras empresas a lo largo de los años que hayan denunciado a esta empresa por presunta estafa. Y ya no es por el hecho de que, oye, esto lo han dicho muchas personas, pues vamos a creerles. No, es que hay pruebas, hay documentos al respecto. Y no es la primera vez que una empresa hace algo similar. Antes de gastar fortunas en productos de belleza, prueben una semana a lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse hidratar la piel con alguna crema. Debería haber un poco de cambio y no sale una fortuna. O simplemente ir a una persona que sea profesional en el tema del cuidado de la piel, como es un dermatólogo, y que él te aconseje mejor. Porque lo siento mucho, si tienes 40 años y tienes unas arrugas de la hostia, mucha crema te vas a tener que echar para parecer que tu cara es de un culo de un bebé. Y además estas mierdas siempre me han hecho mucha gracia. O sea, yo entiendo que la gente como que no le mole envejecer y guau, tienes una pata de gallo, tienes arrugas, Dios, me quiero suicidar. Pero como que le dan tanta importancia al final, porque esta clase de empresas lo que hace es coger a gente que venden ese tipo de vida fitness, vida perfecta. Wow, mi piel, por favor, alabad mi piel porque me la ha dado el mismísimo Jesucristo. Y esto lo que crea al fin y al cabo mucha peña que tenga inseguridades y que esta clase de mierda se puede llegar a vender más. Y lo peor es que coge la pava. Y por eso, como es una empresa de Estados Unidos, es una empresa muy estricta, no se pueden hacer sorteos, no se permite hacer canjes. Yo no es que la puedo publicitar por canje, yo me compré, esta máquina me la compré, esto me lo compré, la galvánica corporal me lo compré. Ellos no te permiten, porque vos tenés que usar el producto para asesorarte si es real, que notaste cambios o que te sirvió y que te gustó. Esta máquina se agotó mundialmente. Se agotó. ¿Entienden? O sea, está todo el mundo al revés y supuestamente esto es una estafa. Lo peor es que esta chavala vende varias veces que esto, al ser una empresa estadounidense, no puede ser una estafa porque hay mucha protección ahí y demás. Solo basta con buscar un poquito en Google y te salen estafas de la hostia, que una de ellas fue respaldada hasta por Bill Clinton, que fue un tremendo fraude. La estafa de la empresa sanitaria respaldada por Bill Clinton y que llegó a valer más de 9.000 millones de dólares. ¿Me estás diciendo que en Estados Unidos no hay estafas o no hay empresas que hayan sido estafas? Porque me da a mí que si incluso Bill Clinton lo ha llegado a defender, quizás es que también pueda haber estafas allí. En fin, señores, sé que este vídeo ha sido un poquito más extenso de lo normal, pero me pareció interesante compartir esto con vosotros. Compartidlo con todas las personas que conozcáis que quieren meterse en negocios raros o que no tengan mucho dinero, que se les enseñe que coño, buscad un trabajo normal. Sé que ahora mismo es complicado, pero buscad un trabajo normal, porque meterse en estas mierdas y arriesgarte a arruinarse es una basura, porque incluso ha habido gente pidiendo créditos para poder inscribirse en la mierda esta de Nuskin. O sea, cuidado, compartidlo lo máximo que podáis, porque esto me parece lo suficientemente importante como para que no haya más gente que caiga en estas mierdas y en esta red mega ultra piramidal.